La torre ibérica respiraba hormigón y soledad después de las 8 de la noche. Yo, Javier, conocía cada suspiro de sus conductos de aire, cada crujido térmico de su estructura, cada sombra alargada en los interminables pasillos de granito y cristal ahumado. Madrid se plegaba allá afuera, una criatura luminosa y distante, mientras comenzaba mi ronda nocturna, las llaves tintineando en mi cintura como grilletes. La rutina era mi ancla. Hasta el lunes pasado, cuando encontré el primer café. Estaba sobre la mesa inmaculada del departamento de contabilidad, en la 12ª planta. Una taza de porcelana fina, de las que usaban los directivos, llena hasta el borde de un líquido negro que soltaba espirales de vapor en el aire gélido. El aroma amargo y familiar cortó la atmósfera estéril. Mi corazón dio un brinco descompasado. Nadie se quedaba después de las 8. El equipo de limpieza terminaba a las 7. Yo era el único ser humano autorizado en aquel monumento al capital tras el ocaso. Revisé las cámaras del pasillo en mi tablet de ronda. Imágenes granuladas en blanco y negro. Vacío. Solo el reflejo fantasmal de las luces de emergencia en el suelo pulido. Y una mancha, una distorsión rápida, como una nube de humo oscuro, disipándose en la esquina superior izquierda del encuadre, cerca de la puerta trasera. Un artefacto, pensé. Defecto de la cámara vieja. Vertí el café en el fregadero de la cocina, las manos un poco temblorosas. El líquido caliente se sentía como un insulto. Pero los insultos continuaron. El martes, fue el osito de peluche de la becaria, aquel con el ojo remendado, sentado soberanamente en la silla del director financiero, vuelto hacia la puerta como si aguardara una reunión importante. El miércoles, todos los bolígrafos del departamento de marketing estaban clavados verticalmente en las placas del falso techo, formando un grotesco bosque de plástico de colores a 3 metros de altura. Y siempre, las cámaras mostraban solo pasillos desiertos, sombras estáticas y aquellos borrones fugaces, demasiado rápidos para enfocar, siempre en las esquinas, siempre desapareciendo cuando intentaba ampliar la imagen. Como si el propio edificio estuviera parpadeando. La soledad, antes una compañera silenciosa, se transformó en una presencia opresiva. Cada paso mío resonaba como una declaración de culpa en los pasillos infinitos. Empecé a oír las voces el jueves. Voces apagadas, susurrantes, fluyendo desde detrás de las pesadas puertas de madera de las salas de reuniones de la 15ª planta. No eran palabras discernibles, sino un torrente bajo, urgente, como el rumor de un río subterráneo o el zumbido de un enjambre lejano. Me acercaba, el corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro enjaulado, apoyaba el oído en la madera fría. El sonido cesaba instantáneamente. Silencio absoluto. Al abrir la puerta con la llave maestra, solo encontraba la oscuridad expectante y el mobiliario moderno, inmóvil, bajo la luz mortecina de las lámparas de emergencia. El aire olía a polvo y a un leve rastro metálico, como a cobre viejo. El miedo se instaló en mí, un inquilino indeseado que ocupaba cada espacio vacío. Yo, Javier López, exconductor de autobús que aceptó el trabajo de conserje nocturno por las deudas del tratamiento de su hija Lucía, ahora me sentía un intruso en aquel laberinto de cristal y acero. Mi cordura se convirtió en mi principal sospechosa. ¿Serían noches mal dormidas? ¿El estrés de la situación de Lucía? ¿O era algo dentro del edificio lo que me corroía por dentro, como un ácido lento? Las sombras en las cámaras persistían. Se lo reporté al supervisor de día, Ricardo. Me miró con una mezcla de lástima e irritación, se pasó la mano por la calva brillante y dijo que mandaría a mantenimiento revisar las cámaras. Artefactos, Javier. Estos sistemas viejos y el cansancio, ¿verdad? Tienes que descansar. Su mirada decía más, claramente, loco. Nadie más vio nada. Solo yo. El viernes trajo el invierno castellano hasta los huesos. El edificio parecía retener un frío ancestral que los conductos de calefacción no lograban disipar.
En la ronda de las 2 de la madrugada, en la 18ª planta, la planta de dirección, toda de mármol oscuro y paneles de maderas nobles, el olor a café fresco volvió. Más fuerte. Embriagador. Seguí el aroma como un rastro envenenado hasta el despacho del consejero delegado. La puerta, siempre cerrada con llave, estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad absoluta. Mi linterna temblaba en la mano, el haz bailando sobre la gruesa alfombra persa. Empujé la puerta despacio, sus goznes soltando un gemido que pareció rasgar el silencio. El despacho era vasto, una caverna de lujo discreto. Y allí, sobre la enorme mesa de caoba, reluciendo bajo el haz de mi linterna, no había una, sino 3 tazas. Llenas, humeantes, dispuestas en perfecta simetría geométrica. El aire se sentía cargado, pesado, como antes de una tormenta. Y entonces llegó el susurro. No desde una sala cerrada. Vino de todas partes. De las paredes, del techo, de las propias sombras que se aglomeraban en las esquinas, más densas de lo normal. Un susurro gélido, compuesto por miles de voces superpuestas, siseando una sola palabra, prolongada, sin origen definido, una palabra que cortó el aire como una navaja. «Quédate». El terror fue un puño de hielo apretándome la garganta. Retrocedí, tropezando, mis espaldas chocando con la fría pared del pasillo. Las sombras en las esquinas del despacho del consejero delegado parecieron vibrar, ganando textura, profundidad. Ya no eran ausencia de luz. Eran presencias palpables. Movimientos sinuosos, casi imperceptibles, como filamentos de petróleo danzando en el agua. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí. Corrí como nunca, bajando escaleras de emergencia, el eco de mis pasos desesperados mezclándose con los susurros que ahora parecían perseguirme, deslizándose por las paredes lisas, una cacofonía de voces roncas y sedientas. «Quédate, quédate, quédate». Llegué al vestíbulo principal, iluminado solo por las luces azuladas de la recepción. El silencio regresó, abrupto, ensordecedor. Jadeante, me apoyé en la fría superficie del mostrador de mármol. Miré las pantallas de seguridad del panel principal. Vacías. Todas. Pasillos desiertos. Salas vacías. Hasta el despacho del consejero delegado en la 18ª planta aparecía normal, iluminado por mi linterna olvidada, mostrando solo la mesa imponente y las 3 tazas intactas. Ninguna sombra anómala. Nada. Fue entonces, en aquel silencio tras la huida, con el sabor a sangre y pánico en la boca, cuando la verdad más aterradora me golpeó. No eran las sombras las que estaban mal. Era la luz. La luz de las cámaras, la luz de las lámparas, no las alcanzaba del todo. O no las mostraba. Existían entre los haces, en los intervalos de la percepción, en las esquinas donde el ojo humano y el objetivo electrónico pierden el foco. Eran parásitos de la penumbra, habitantes del umbral. Y se estaban manifestando. ¿Alimentándose? ¿De qué? ¿De mi miedo? ¿De la soledad del lugar? ¿De la energía latente de miles de horas de estrés corporativo, ambición y desesperación humana impresas en aquellas paredes? El edificio no estaba vacío. Estaba ocupado. Y los ocupantes se estaban despertando. Y aquí, ahora, mientras escribo este relato frenético en mi pequeña sala de conserje en el sótano, con cada ruido del sistema de aire acondicionado haciendo que mi pulso se dispare, me doy cuenta de algo que quizás tú, que me escuchas ahora, a salvo en tu casa, bajo tu luz, también deberías considerar. ¿Crees que el silencio de tu propio hogar, en plena noche, es solo silencio? ¿Que aquella sombra que se movió en el pasillo fue solo un juego de luces? ¿Que el objeto desplazado en tu estantería fue un olvido? El mundo es más viejo y más oscuro de lo que imaginamos. Están en todas partes. En los vacíos, en las esquinas olvidadas, en los lugares donde la atención se desvía.
La Torre Ibérica es solo un capítulo. Observan, mueven cosas, susurran. Y la invitación, ese café caliente sobre un escritorio frío, ese osito de peluche en una silla vacía, es siempre el primer paso. Quieren compañía. Quieren que tú te quedes. Mi ronda está retrasada. El tablet pita, recordándome la 10ª planta. El pasillo de arriba, según la cámara, está impecablemente vacío. Pero yo sé lo que las cámaras no muestran. Sé lo que espera en las esquinas, donde la luz de la bombilla fluorescente no llega plenamente, donde el ángulo de la lente crea un punto ciego, un pequeño reino de penumbra. Sé que las voces pueden empezar en cualquier momento, saliendo de una sala de reuniones cerrada con llave. Y sé, sobre todo, que rechazar el café, ignorar el osito de peluche, huir de los susurros, quizás solo retrase lo inevitable. Porque cuando las sombras deciden que las has visto, realmente visto, dejan de jugar. Vienen a cobrar. Y la puerta del despacho del consejero delegado, allá en la 18ª planta, está entreabierta de nuevo en mi monitor. Algo oscuro y fluido, como alquitrán vivo, rezuma lentamente por el marco de madera clara de la puerta, desapareciendo en el suelo antes de que la cámara pueda enfocar. Es hora de la ronda. Mis llaves tintinean. El edificio aguarda. Las sombras también. Y esta vez, no hay a dónde correr que no sea más profundo dentro de ellas. La primera vez que vi a Ana fue en la madrugada de un domingo, en el tramo más solitario de la calle del Almendro. Lluvia fina rayaba los cristales del taxi, transformando las farolas en fantasmas amarillentos. Ella estaba bajo una marquesina de autobús desvencijada, sin paraguas, vestida con un traje blanco que parecía absorber toda la oscuridad de la noche. Su rostro tenía una palidez que no era humana, casi luminosa bajo la niebla húmeda de Madrid. Algo en aquella imagen hizo que mis manos sudaran sobre el volante antes siquiera de que ella entrara. Yo, Javier, llevaba 20 años conduciendo taxi. Conocía cada callejón, cada rincón mal iluminado de esta ciudad. Había transportado borrachos, traficantes, amantes en fuga. Pero nada me preparó para cuando se deslizó en el asiento trasero, trayendo consigo un olor frío a tierra mojada y claveles marchitos. Su dirección salió en un susurro ronco, como si cada palabra le doliera. Cementerio de San Isidro, cuadra 7, tumba 23. Pedí confirmación, incrédulo. Ella solo asintió, los ojos negros fijos en el retrovisor, sin parpadear. Ni siquiera respiraba de forma audible. El viaje comenzó bajo un silencio opresivo. Apagué la radio por costumbre, pero se encendió sola. No música, solo estática. Una estática densa, cortada por susurros que se arrastraban entre los crepitantes. Voces superpuestas, silbando frases incomprensibles, pero con una urgencia que me heló la nuca. La temperatura se desplomó. El aire acondicionado estaba apagado, pero mis manos se entumecieron en el volante y mi aliento se convirtió en vaho en el aire. Miré por el retrovisor. Ana permanecía inmóvil, mirando la carretera con una intensidad perturbadora. Su reflejo parecía desenfocado, como si la luz la evitara. Cuanto más nos acercábamos al cementerio, más se intensificaba la estática. Los susurros formaban palabras casi reconocibles, siempre cortadas por picos de ruido. Cuidado, vuelve, ella. El frío se infiltró en mis huesos, una humedad que no venía de la lluvia. Las calles quedaron vacías, solo farolas fundidas y muros llenos de grafitis. La verja del cementerio surgió al frente, negra y ornamentada con ángeles sin rostro. Paré ante las rejas cerradas, el motor del taxi ronroneando alto en el silencio. Me giré para decir que no podíamos entrar. El asiento trasero estaba vacío. Ningún ruido de puerta abriéndose. Ninguna señal. Solo el vacío donde Ana había estado segundos antes. En el asiento de cuero había dejado un objeto,
un pequeño espejo ovalado, enmarcado en plata oscurecida. Cuando lo cogí, una sacudida helada recorrió mi brazo. Mi imagen reflejada parecía más vieja, con ojos hundidos y una expresión de terror. Pero el verdadero horror vino cuando di la vuelta al espejo. En el reverso, grabado con un cuchillo, estaba mi nombre completo, Javier López. Y una fecha, 15 de octubre de 2023. 3 días en el futuro. Regresé a Madrid en trance. Tiré el espejo al río Manzanares desde el primer puente, pero su sensación gélida persistió en mis dedos. Se lo conté a mi esposa, Lucía. Me llamó supersticioso, dijo que eran noches mal dormidas. Pero vi el miedo en sus ojos. No dormí. Cada sonido en la calle era el susurro de la radio. Cada sombra en el pasillo era aquel traje blanco. El miedo tiene sabor, ¿sabes? Es metálico, como sangre en la lengua, y un peso en el pecho que se hunde hasta el estómago. 4 noches después, el dispositivo del taxi pitó a las 2:17. Dirección de recogida, calle del Almendro. Destino, cementerio de San Isidro, cuadra 7, tumba 23. El nombre en pantalla, Ana. Mi sangre se heló. Apagué el aparato, pero se encendió de nuevo, insistente. La misma llamada palpitaba, roja y amenazante. Afuera, el viento aullaba en los cables eléctricos, y me di cuenta de algo que tú, que escuchas esto ahora, deberías notar. ¿Alguna vez has sentido ese frío repentino en una habitación vacía? ¿Ese objeto que cambia de lugar sin explicación? El mundo está lleno de portales que no entendemos. Algunas puertas se abren por casualidad, y lo que está al otro lado quiere entrar. Ahora, mientras escribo este relato en mi taxi aparcado en el garaje, veo en el retrovisor. No la figura blanca, todavía no. Pero la radio está encendida. Estática. Y entre los crepitantes, una voz susurra mi nombre. Javier. 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 El frío empieza a formarse de nuevo, empezando por los pies, subiendo como agua estancada. La llamada en el dispositivo sigue palpitando. Sé lo que pasará si voy. Sé lo que ella quiere. Pero también sé que huir no sirve de nada. Porque ese espejo que tiré al río, lo encontré esta mañana en mi capó. Limpio. Intacto. Y la fecha grabada es hoy. El taxi huele a tierra mojada y claveles muertos. Mis llaves tiemblan en el contacto. Afuera, la niebla madrileña se convierte en sombras alargadas. La radio susurra más fuerte. No hay elección. Solo queda conducir. Hacia la calle del Almendro. Hacia el cementerio. Hacia la tumba 23. Y esta vez, no planeo volver. Pero quizá, solo quizá, me equivoque sobre quién es realmente la pasajera. Porque en el reflejo del cristal empañado, por un segundo, juro que mi rostro tenía la misma palidez cadavérica que el suyo. Y eso, amigos, es donde comienza la verdadera pesadilla. La primera figura apareció a las 2:17 en la cámara de la plaza de comidas del Centro Comercial Mediterráneo. Mi café instantáneo se enfrió en el vaso de espuma de poliestireno mientras observaba aquella silueta alargada inmóvil frente a la juguetería cerrada. No era humana, no exactamente. Sus extremidades se doblaban en ángulos que desafiaban la lógica, como un muñeco de trapo con articulaciones rotas bajo luz negra. Me llamo Roberto, y vigilar cámaras nocturnas en Barcelona pagaba las sesiones de fisioterapia de mi hija Sofía. Hasta aquella noche, los mayores peligros eran ratas o adolescentes borrachos saltando la valla. Pero aquella cosa, aquella forma indistinta que parecía absorber la escasa luz de los pasillos, heló mi estómago. Volvió la cabeza, lenta, antinatural, y miró fijamente el objetivo. Como si supiera exactamente dónde estaba. La radio escupió estática en mi oído al intentar llamar al supervisor.
Cuando el sonido volvió, era solo una risa infantil, aguda y sin origen, rebotando por el sistema de megafonía vacío. La apagué con dedos temblorosos. Volví a las pantallas. La plaza de comidas estaba vacía. Pero en la esquina inferior de la cámara 7, cerca de la escalera mecánica detenida, apareció otra figura. Más baja, agachada, con contornos que se disolvían en la penumbra como humo. Mi corazón martilleó contra mis costillas. Verifiqué los sensores de movimiento. El mapa digital mostraba alertas rojas palpitando en pasillos desiertos, tiendas cerradas, el baño de hombres del segundo piso. Lugares donde las cámaras mostraban solo sombras estáticas. Lugares donde yo sabía, con una certeza profunda y enfermiza, que ellas estaban. Las horas avanzaron como una pesadilla. Cada vez que parpadeaba, las figuras reaparecían en pantallas distintas. Siempre más cerca de la sala de control en el sótano. En el escaparate de la tienda de electrónica, 3 se aglomeraban, rostros borrosos como fotografías viejas subexpuestas, apretados contra el cristal. En la cámara del pasillo C, una reptaba por el techo, extremidades retorcidas como un insecto gigante. El aire acondicionado llevaba horas apagado, pero un frío de cueva empapaba mi uniforme, haciendo castañetear mis dientes. Llamé a seguridad externa, a Ramón, el único otro ser humano a kilómetros. La línea se cortó tras 2 tonos, reemplazada por más risas infantiles, ahora un coro, saliendo de los altavoces sobre mi cabeza. Un sonido alegre que destilaba puro terror. Mi mente, entrenada para racionalizar sombras y ruidos, empezó a flaquear. ¿Privación de sueño? ¿Estrés por las facturas médicas de Sofía? Pero entonces la figura de la juguetería reapareció. Esta vez en la cámara del aparcamiento cubierto, nivel B1. Exactamente fuera de la puerta blindada que conducía a mis espaldas. No se movió. Solo permaneció allí, su forma indistinta parpadeando en la imagen granulada, la cabeza inclinada en un ángulo imposible. Observando. Siempre observando. El sensor de movimiento de la sala de control sonó, un pitido agudo que cortó el aire. Las pantallas parpadearon. Por un instante, todas las cámaras mostraron solo estática. Cuando volvieron, las figuras estaban más cerca. Mucho más cerca. Una ahora apoyada contra la puerta del cuarto de limpieza, a solo 20 metros de mi refugio. Sus contornos parecían más sólidos, más definidos, como si se materializaran con mi miedo. Fue en ese momento, con el sudor frío resbalando por mi nuca, cuando percibí algo que tú, que escuchas esta grabación ahora, deberías considerar. ¿Alguna vez has sentido ese picor en la nuca cuando estás solo en casa? ¿Esa certeza repentina de que algo te observa desde la oscuridad de un pasillo? Los lugares vacíos nunca están realmente vacíos. Solo esperan. Y algunas puertas, como las de aquel centro comercial, no deberían abrirse después de cierta hora. El mundo tiene capas que no comprendemos. Y lo que habita esas capas adora jugar. Especialmente con quienes están aislados. La alarma principal aulló. Un gemido electrónico que llenó la sala de control, rebotando en las paredes desnudas. No era intrusión. El panel indicaba violación en la puerta de la sala de control. Algo golpeaba. No con fuerza. Golpecitos ligeros, irregulares, como uñas arañando el metal desde fuera. Las luces fluorescentes parpadearon 1, 2 veces y se apagaron. Solo quedó el brillo fantasmal de los monitores de vigilancia. Todos, sin excepción, mostraban la misma escena. Figuras. Decenas de ellas. Llenando los pasillos, las tiendas, las escaleras. Inmóviles. Con esa misma cabeza inclinada. Observando. Siempre observando. Pero ahora, en la cámara que yo mismo instalé en el techo de la sala de control, vi lo que causaba los arañazos en la puerta. Una mano. Larga,
con dedos demasiado finos, articulados en juntas que no eran humanas. Raspaba la superficie metálica con una paciencia horrorosa. Las risas por los altavoces alcanzaron un crescendo, una sinfonía infantil y grotesca que parecía venir del interior de la sala. La temperatura se desplomó. Mi aliento formaba nubes blancas en el aire. Miré la foto de Sofía en mi móvil. La imagen parpadeaba, los rasgos de mi hija distorsionándose, adoptando una expresión vacía y antigua que no le pertenecía. La energía volvió con un chasquido. Las luces cegaron. Las pantallas regresaron a la normalidad. Pasillos vacíos. Tiendas oscuras. Silencio. El arañazo en la puerta cesó. Por un segundo, pensé que había enloquecido, que el estrés finalmente había roto mi mente. Pero entonces lo vi. En la cámara del pasillo exterior, la que está a exactos 3 metros de mi puerta. Ella estaba allí. La figura de la juguetería. Ya no una sombra indistinta. Ahora veía detalles. Un vestido antiguo, desgarrado y sucio. Cabello negro cubriendo parte de un rostro donde los ojos deberían ser solo 2 pozos profundos, vacíos. Sonreía. Una hendidura ancha y desprovista de labios que se extendía hasta donde la mandíbula lo permitía. Y en sus manos largas y pálidas, sostenía un oso de peluche. El mismo oso que le había regalado a Sofía en su último cumpleaños, antes del accidente. El mismo que estaba ahora en su habitación, a kilómetros de distancia. La radio susurró mi nombre. No como una pregunta, como un hecho. Roberto. El monitor principal se apagó. Luego el secundario. Pantalla tras pantalla se fue apagando, sumiendo la sala en una oscuridad que parecía palpable. Solo quedó encendida la cámara del pasillo exterior. La figura dio un paso adelante. Luego otro. Hacia mi puerta. Lo último que vi, antes de que la última pantalla se oscureciera, fue el pomo de la puerta de la sala de control girando, lentamente, desde el exterior. Y una voz infantil, dulce y podrida, saliendo de los altavoces sobre mí, diciendo solo una palabra que no era para mí, sino para ti que escuchas. Vamos a jugar.